Hola, saludos. Mi nombre es Kenneth Soto, su antiguo profesor de ética. Es un gusto poder colaborar esta vez con el análisis filosófico sobre la obra Prohibido suicidarse en primavera. Acompáñeme. Para iniciar, tenemos que hablar de la trama de la obra Prohibido suicidarse en primavera. Esta trama se va a desarrollar en un hospital psiquiátrico, casi un club de suicidas. Diferentes personajes lo llevan a cabo, personas que han experimentado el desamor, el sinsentido, personas que nunca han sido amadas, profesores, hay uno que es de filosofía, curiosamente, médicos y muchos otros que buscan la ayuda para tomar la decisión de la autoeliminación. Ante este lugar van a llegar a la visita dos periodistas, una pareja llena de amor, alegría y curiosidad que busca entender qué es lo que pasa por la mente del suicida, pero sin darse cuenta, les van contagiando de una forma alegre la esperanza y de pronto empiezan a valorar si es necesario cerrar este centro. Es importante entender que el suicidio siempre es un factor humano, ya que los animales no pueden suicidarse. ¿Por qué razón no pueden? Pues para el suicidio se necesita tener conciencia. Para el suicidio se necesita tener una experiencia de aflicción, de soledad, de desamor. El sentido del futuro y del sentido del pasado son las únicas razones que lleva el ser humano para experimentar el suicidio. Ante este análisis lo haré de dos campos. Uno es Albert Camus, que es un francés que escribe el mito de Sísifo. En este, básicamente, Sísifo va a ser un personaje de la mitología griega, es un rey de Corintio. Se dice que Sísifo fue un rey bastante astuto que logró engañar a los dioses tres veces. Y después de que los dioses se percataron que Sísifo los había engañado, pues lo condenaron al infierno. Pero no solamente fue al infierno, sino que la tortura de Sísifo fue estar condenado rodando una piedra todos los días, poderla llevar hasta la cima de una montaña. Sísifo todo el día estará rodando esa piedra, esforzándose para poder llevar la piedra hasta la cima de la montaña, para luego llegar a la cúspide y darse cuenta que la piedra otra vez irá rodando por la gravedad y caerá en la parte más baja de la montaña. Y Sísifo otra vez tendrá que hacer todo el esfuerzo de llevar la piedra hasta la cima para que ésta nuevamente caiga. Y Sísifo todos los días estará condenado a llevar esta piedra hasta la cima para verla caer. Pues para Albert Camus nuestra vida es muy parecida. Para Albert Camus es un absurdo vivir, levantarnos todos los días en el mismo lugar, para dirigirnos al mismo lugar, para hacer las mismas cosas, para salir de ese lugar y volver otra vez al mismo lugar para dormir y al día siguiente hacer las mismas cosas. Para Albert Camus es un absurdo vivir en la monotonía. Es un absurdo poder vivir en esta cotidianidad de estar repitiendo todos los días las mismas cosas. Para Albert Camus la vida no tiene sentido. Hacer las mismas cosas para el día siguiente hacer las mismas cosas, pues eso no va a tener sentido alguno. Pues Albert Camus dice que es necesario que nos demos cuenta que la vida en sí misma no tiene sentido y que algo tiene que suceder. Entonces, Albert Camus va a preguntarse qué sentido tiene la vida, para qué vivir en esas condiciones. ¿Es posible vencer la monotonía de día con día? ¿Es posible que yo pueda hacer algo diferente? Pues ante esto también quisiera mencionar a Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un austriaco que murió en 1997 y escribió el libro El hombre en búsqueda de sentido. Él en su libro va a narrar las experiencias que él tuvo en el campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Víctor Frank fue separado de su esposa y ambos se fueron a campos de concentración. Pues en su libro, él empieza a explicar cómo las diferentes personas que convivían con él en el campo de concentración empezaban a morir prontamente. Y él se dio cuenta que lo que tenían en común era que personas habían renunciado a la esperanza, renunciado al sentido de la vida.
entonces estas personas empezaban a decaer, sus emociones, sus sentidos, y de un pronto a otro morían. Pues Víctor Frank empezó a tener el sentido de su propia vida en la esperanza de encontrarse con su esposa, en soportar, en aguantar, en mantenerse día con día con la esperanza de poderse encontrar con su esposa. Él mismo dice que en algún momento se le cruzó el pensamiento de todo este esfuerzo y si tal vez mi esposa está muerta, pues él convencido de que él tiene que tener un por qué levantarse todos los días. Entonces él dice que él renunció a esos pensamientos y aunque estuviera muerta, él iba a sostener la esperanza de encontrarse un día con ella. Pues Víctor Frank nos va a hablar un poco sobre la importancia de encontrarle un por qué vivir, un para qué vivir, que si nosotros no tenemos esa esperanza, si nosotros no encontramos este sentido de la vida, pues nuestra vida se va a ir acortando más prontamente. Es importante en esta obra de Prohibido suicidarse en primavera que se habla mucho de la cicuta. La cicuta, curiosamente, es el mismo veneno con el cual murió el más grande de los filósofos de la historia, Sócrates. Él fue condenado a muerte. Después de tantas enseñanzas que él dejó, pues el gobierno dijo que él estaba pervirtiendo la juventud. Entonces lo condenaron a que tomara una decisión, o el destierro o tomar cicuta. Pues Sócrates dice que él prefiere tomar cicuta, porque para él el destierro es admitir que todo lo que él enseñó estaba equivocado. Así que en el cuento, en la historia de Prohibido suicidarse en primavera, pues tenemos ese paralelismo también sobre lo que es tomar cicuta como un método rápido y eficiente para el suicidio. Ahora, ¿qué nos dice la filosofía? Pues existe la filosofía pesimista. Dice que la vida es nada, que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es nada? Porque venimos de un pasado que no existe y nos dirigimos hacia un futuro que tampoco existe. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es un momento entre dos nadas. Por eso se dice que la vida es una nada. Entonces, por tanto, la vida no tiene sentido. Sobre esto, también de dónde vienen esos pensamientos de ideación sobre la muerte, de dónde surge, de dónde nace esos pensamientos sobre la autoeliminación, pues solamente vienen de un solo lugar, el desamor. Es la fuente principal del sinsentido, de los pensamientos de muerte. Aquella persona que ha experimentado el desamor, esa persona pues ha sentido la muerte más profunda. ¿Y de dónde tomamos nosotros como filósofos este pensamiento? Pues bueno, desde la misma etimología de la palabra amor. Amor se compone de dos. Una es a, que es un prefijo que significa no en latín y mor, que viene de mors, que significa muerte. Por tanto, amor va a significar la no muerte, o sea, no morir. Por tanto, amor es vivir. Quien experimenta el amor está experimentando la vida, pero quien experimenta el desamor ha caído en el peor y más bajo de los infiernos. Por eso es importante que el amor propio, el amor de pareja, el amor de amistad nos lleve a vivir esta plenitud completa. Solo aquella persona que ha experimentado el desamor piensa en la autoeliminación, pero solo aquella persona que experimenta el amor está experimentando la vida plena. Albert Camus dice que la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir siempre que reconozcas que no tiene sentido. La vida por sí misma no tiene sentido. ¿Para qué vivo? Para morir. Entonces, si usted se da cuenta que la vida vamos hacia la muerte, el detalle es qué voy a hacer en este periodo antes de la muerte. La vida, vale la pena vivirla. Estamos, claro, en tiempo, en retroceso. Cada vez se nos va agotando, cada vez más caen más granos de arena en este reloj que se nos va terminando estos minutos, estos segundos. Un día más también es un día menos.
pero es importante que el día sea vivido, es importante que el día sea aprovechado. El escritor francés dice, creía que como la vida no tiene sentido, podemos adoptar dos actitudes. ¿Le ponemos fin a todo o nos encargamos de encontrarle nuestro propio significado? ¿Cuál es la tarea de la filosofía ante la muerte? Pues que mientras estemos vivos tenemos que darle un significado a la vida. Esa es nuestra tarea más grande. ¿Para qué voy a vivir? Ese para qué se vuelve muy importante. Ese por qué voy a vivir se vuelve importantísimo. Así que quien no tenga un por qué, quien no tenga un para qué, se está acercando cada vez más a la muerte. Sobre esto, nos va a decir Viktor Frankl, el hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el momento siguiente. El ser humano, a diferencia de los animales, tenemos la posibilidad de poder analizar, pensar sobre mi propia existencia, poder decidir de quién quiero ser, poder elegir mi futuro, poder elegir mi presente. Los animales no tienen esa opción. Ellos solamente viven, ellos solamente existen, mientras que nosotros podemos elegir un para qué, un por qué y un cómo quiero vivir. Ante esto, Viktor Frankl, también citando al filósofo Friedrich Nietzsche, nos va a decir una frase que se vuelve muy profunda, digna de poder analizar. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Importante. Quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Martin Heidegger es otro filósofo. Él habla sobre la muerte. Cuando a él se le pregunta qué es el ser humano, él dice, el ser humano es el ser para la muerte. Un ser que está consciente de su propia existencia y sabiendo que se va a morir, se prepara para la vida. La misión más importante es tener claro en su finitud, saber que yo estoy en cuenta regresiva y entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con estos 5, 10, 20, 50 años que todavía me restan? Esta es la importancia de la vida del ser humano, que él esté consciente de su existencia, pero al mismo tiempo consciente de su finitud, saber que voy a morir un día. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Quisiera cerrar con el término de Viktor Frankl en El hombre en búsqueda de sentido. Toda persona que está enfrentando esta ideación de la muerte, estos pensamientos de autoeliminación, pues es una persona que está experimentando el desamor. Una persona que no se ha encontrado con este sentido de vida. Es una persona que está viviendo una aflicción, una soledad muy profunda, un vacío importantísimo en su propia vida. Y este vacío solo puede ser llenado con una sola cosa, el amor propio, el amor de mis semejantes y el amor de Dios. Muchas gracias y hasta luego.